Antes de iniciar con esto, a huevo banda, finalmente llegamos a la segunda temporada de este fanfic todo culero que me salió del fundillo de la cabeza, y solo me queda agradecer por la gente que haya visto esos videos, pero también una disculpa por partes donde la inteligencia artificial escribe, para corregir lo que escribí y también para disculparme por mis partes que se me olvidan de cuál es cuál. Y bueno, eso es todo güey, disfruten este video y démosle al botón de play. A la verga, como que 8 horas en la primera temporada. El sudor me resbalaba por la frente mientras el eco de nuestros pasos y el chocar de los golpes terminaba de apagarse en el aire. Filia intentó una maniobra rápida, buscando recortar la distancia, pero la falta de contundencia en su postura me dio toda la ventaja que necesitaba. Bastó con esquivar hacia un costado, desequilibrarla con un barrido limpio y acompañar su caída para mantener el control total del movimiento. El impacto contra el suelo resonó seco. Antes de que pudiera reaccionar o que Samson intentara intervenir, ya me encontraba sobre ella, inmovilizándola con firmeza y manteniendo una de mis manos alrededor de su cuello, lo suficiente para dejar claro que el combate había terminado, pero sin ejercer fuerza real. La miré desde arriba, recuperando el aire al ritmo de los latidos de mi corazón, y le dije con calma esbozando una pequeña sonrisa. ¿Y estás muerta, otra vez, G? Filia soltó un fuerte resoplido, inflando las mejillas de inmediato mientras desviaba la mirada hacia un lado. Frunció el ceño, notoriamente molesta, y me reclamó en un par de bufidos. ¡Ay, por favor! Eso no vale, David. Protestó desde el suelo. Tú sabes pelear cuerpo a cuerpo mucho mejor que yo, así cualquiera gana. No es justo que te aproveches de eso. Antes de que pudiera responderle, la masa de cabello sobre su cabeza cobró vida. Dos grandes ojos amarillos se abrieron de golpe y Samson soltó un chasquido con la lengua. A ver, niñita, a mí tampoco me encanta tragar tierra cada 3 minutos, dijo Samson, moviéndose en su cabellera para mirar a Filia de frente, pero David tiene toda la razón. Deja de buscar excusas ridículas. En las calles de New Meridian a nadie le va a importar si sabes o no pelear, ni te van a tener compasión por ser principiante. Si no aprendes a cubrir tus puntos ciegos ni a mantener la calma cuando te cierren el espacio, nos van a volver a patear el trasero exactamente igual. Él solo te está enseñando cómo son las cosas de verdad, así que en lugar de andar haciendo berrinche, pon atención y levántate. Filia pareció darle la razón a medias por un segundo, pero rápidamente frunció el ceño hacia arriba y le soltó a su parásito con sarcasmo. Sí, claro, gracias por el consejo, genio. ¿Y cómo quieres que me levante si me tiene bien atrapada contra el piso? Escucharla protestar así me sacó una pequeña sonrisa. Decidí aflojar el agarre y le dije con tranquilidad. Si quieres que te suelte, solo pídelo. Retiré la mano de su cuello y me hice a un lado para darle espacio. Filia aprovechó el momento para dar un salto rápido, sacudirse el polvo de la ropa y ponerse de inmediato en posición de combate, mirándome fija y decidida. Al ver su reacción, no quité la pequeña sonrisa de mi rostro. La verdad es que nos conocíamos desde hacía tiempo y nos habíamos vuelto amigos bastante cercanos, así que me crucé levemente de hombros y le ofrecí la ventaja. Está bien. Solo porque nos conocemos bien y somos cercanos, voy a dejar que tú des el primer golpe esta vez. Empieza cuando quieras. Me quedé completamente inmóvil, observando cada uno de sus movimientos. Filia no lo pensó 2 veces y se lanzó al ataque, tomando impulso para ejecutar una patada giratoria aérea que venía directa a mi costado. Sin embargo, no me moví ni 1 centímetro antes de tiempo. Esperé el instante exacto y alcé el brazo con total calma, frenando el impacto de su pie con la palma de la mano como si nada. El golpe resonó seco en el aire, pero la fuerza no fue suficiente para moverme. Buen intento, pero muy predecible, le dije, soltándole el pie para que cayera de pie al suelo. Filia apretó los dientes, decidida a no rendirse. Esta vez no le pidió ayuda a Samson. Quería demostrarme de que era capaz por su propia cuenta. Se impulsó hacia adelante soltando una ráfaga de golpes rápidos. Un jab directo a mi mentón, un gancho al vientre y una patada baja dirigida a mis piernas. Me limité a mantener la guardia alta y fluir con sus movimientos.
Me hice a un lado dejando que su primer puño cortara el aire, retrocedí lo justo para que el gancho pasara a milímetros de mi estómago y levanté la rodilla para bloquear la patada baja sin despeinarme. Vamos, Filia. No pienses tanto los golpes, solo deja que fluyan, le hablé con voz tranquila mientras esquivaba un zurdazo pasándome por debajo de su brazo. Cállate y pelea de verdad. Protestó agitada, soltando otro derechazo que volví a desviar con el antebrazo. El intercambio se volvió extenso. El sonido de nuestras suelas raspando el suelo y las respiraciones agitadas llenaban el lugar. Filia encadenaba combinación tras combinación, mostrando una agilidad y una fuerza que claramente superaban lo que hacía apenas unas semanas. Se notaba el fruto de las horas que le habíamos dedicado a la práctica. Sus transiciones entre ataque y defensa eran mucho más fluidas, y sus pasos ya no eran tan torpes. Seguí bloqueando palma con palma, desviando sus codos y dando pequeños pasos laterales. Ella intentaba buscar un punto ciego, rodeándome con amagos y combinaciones cada vez más agresivas. Estás mejorando la velocidad, pero sigues dejando el rostro descubierto cuando cierras el puño opuesto, le señalé, esquivando otro impacto con un leve giro de cabeza. Ya verás que no. Gruñó, concentrando toda su energía en un último movimiento. Aprovechando el guión de su secuencia anterior y la agilidad que había pulido en esta sesión, Filia fintó hacia abajo como si fuera a barrerme las piernas. Caí levemente en el amago, y en esa fracción de segundo ella se impulsó con una potencia sorprendente hacia arriba. Antes de que pudiera meter el brazo para bloquear, su puño cerrado impactó de lleno contra mi pómulo izquierdo. El impacto fue seco y certero. La fuerza de su golpe me hizo dar un paso pesado hacia atrás para no perder el equilibrio. El silencio cayó por un segundo en el lugar. Me quedé congelado en mi posición, parpadeando ligeramente mientras sentía el ardor en la mejilla. Alcé lentamente la mano zurda y pasé los nudillos por la comisura de mi labio para limpiarme. Al bajar la mano, vi una pequeña mancha de sangre fresca brillando en mi piel. Solté una pequeña risa entre dientes, pasando la yema del pulgar por la mancha de sangre para limpiármela antes de alzar la mirada hacia Filia. Para haber sido una niña bonita, pegas duro, le dije con una leve sonrisa burlona, mirándola fijamente, y admito que hasta sentí algo. Filia, lejos de intimidarse, sonrió con orgullo, llevándose las manos a la cintura por un segundo, mientras Samson soltaba una carcajada detrás de ella. Para que veas que no soy ninguna niña indefensa, David. Me respondió con tono desafiante, acomodándose el cabello. Y esto apenas empieza. Sin perder un solo segundo, se impulsó con fuerza contra el suelo para arremeter de nuevo contra mí. Bloqueé su patada rápida cruzando el brazo a tiempo. El impacto resonó en mi antebrazo, pero aproveché el impulso para sostener la postura y soltarle con tono divertido. Niña. Por favor, Filia, ya casi tienes 18 años, admite que ya no eres tan niñita del todo. Oye. Cállate, todavía me faltan meses para eso. Protestó Filia con la cara roja de rabia, tirando otro derechazo para intentar zafarse. A nuestras espaldas, la melena de Samson sacudió la cabeza mientras soltaba una carcajada sonora. Ja, ja, ja. Ahí sí te la aplicó, niñita. Se burló el parásito, disfrutando el momento. Filia me lanzó una ráfaga de golpes seguidos, intentando arrinconarme por pura frustración. Mantuve la guardia alta, esquivando hacia atrás y dejando que gastara su energía. La velocidad le estaba haciendo perder la cabeza. En un giro demasiado amplio para darme un hachazo con la pierna derecha, bajó la guardia. Aproveché el descuido de inmediato. Enganché su tobillo en el aire, di un paso al frente para cortar su equilibrio y la barrí limpiamente. Antes de que tocara por completo el suelo, giré su pierna y la sometí boca abajo contra el piso, dejándola inmóvil. «¿Y estás muerta, otra vez?», le dije al oído, con voz tranquila. Filia soltó un largo suspiro de derrota, dejando caer la frente contra el suelo sin ofrecer más resistencia. Aflojé el agarre, me puse de pie y di un par de pasos hacia atrás, dejándola descansar tranquila en el piso para que recuperara el aire. «Eres cruel, David», murmuró Filia desde el piso, dejando ir todo el aire de sus pulmones mientras desinflaba el cuerpo por completo, entregada a la fatiga. Solté una risa entre dientes sin decir nada. Me di la vuelta, caminé un par de metros hacia la banca donde habíamos dejado nuestras cosas y tomé 2 botellas de agua fría. Regresé a donde ella seguía desparramada en el suelo y le acerqué una de las botellas.
Antes de que Filia pudiera reaccionar, una mechón del cabello de Samson se estiró rápidamente, tomando la botella directamente de mi mano con un movimiento preciso. Gracias, alcanzó a decir Filia con un hilo de voz, mirándome desde abajo. Solo me limité a responderle con un breve gesto de cabeza, abriendo mi propia botella para darle un trago largo. Tiempo más tarde. Nos encontrábamos sentados en una mesa pequeña dentro del restaurante. En mi plato descansaba una hamburguesa sencilla pero bien cargada de verdura, la cual comía a un ritmo tranquilo. Filia, por el contrario, estaba devorando una hamburguesa doble con queso, tocino y verdura con un entusiasmo voraz, acompañada de una porción abundante de papas fritas, como si llevara días sin probar bocado. Desde la parte posterior de su cabeza, Samson usaba un mechón de cabello para sostener el vaso de refresco de Filia y beber de la pajilla a grandes tragos. Observé la escena unos segundos antes de dar un mordisco y masticar despacio. Siendo honestos, no esperaba que nuestros gastos en comida casi se cuadruplicaran desde que Samson se unió a ti. Tanto Filia como Samson se detuvieron en seco al escuchar mi comentario. Filia se congeló con la hamburguesa a medio camino de la boca y los ojos bien abiertos. Sus mejillas comenzaron a teñirse de rojo y apretó los dientes, a punto de saltarme a la yugular por haber interpretado que la estaba llamando gorda de forma indirecta. Antes de que pudiera soltar el primer reclamo, levanté una mano en el aire para frenarla en seco. No hablo de ti, Filia. Hablo del parásito. Samson se apuntó a sí mismo con un mechón de cabello, arqueando un ojo de forma dramática. ¿De mí? ¿De qué hablas? Lo miré fijamente por un par de segundos antes de darle un trago a mi vaso. Pues supongo, ¿quién más se levanta a la 1 de la madrugada usando el cuerpo de Filia sonámbula para casi vaciar el refrigerador? Al escuchar eso, Samson cerró la boca de golpe. No dijo ni una sola palabra, apartó la mirada disimuladamente y volvió a meter la pajilla del refresco en su boca, sorbiendo en silencio para no admitir su crimen. Filia puso los ojos en blanco con fastidio y se giró levemente hacia atrás para mirarlo. ¿Es en serio, Samson? Le recriminó con la hamburguesa todavía entre las manos. El parásito ignoró la reclamación por completo, concentrado únicamente en su bebida y negándose a soltar cualquier indicio de culpa. Al ver la escena, no pude evitar soltar un suspiro divertido mientras negaba levemente con la cabeza. Le di un bocado a mi hamburguesa y miré a Filia, quien seguía sosteniendo la suya a medio camino entre las manos. Déjalo, Filia, olvídalo, le dije en voz tranquila. Al menos tú sí escuchas y admites tus errores, no como otros. Samson fue completamente consciente del dardo directo, pero decidió ignorarme olímpicamente. Para rematar, dio un sorbo extra largo y ruidoso a la pajilla del refresco, haciendo sonar el fondo del vaso con un estruendo exagerado solo para ahogar mis palabras y hacerse el desentendido. Filia soltó una leve risita, bajó un poco los hombros para relajarse y por fin le dio un buen bocado a su hamburguesa. Nos acomodamos en la mesa y continuamos con la comida en total calma. Al terminar de comer, nos quedamos unos minutos más en la mesa platicando de cosas cotidianas. Hablamos sobre el entrenamiento de la mañana, de cómo había mejorado su guardia y de los pequeños detalles que todavía le faltaba pulir, además de algunas tonterías sobre la comida de Newmer y Ryan que hicieron que la conversación fluyera sin ninguna prisa. Era raro tener un momento así de tranquilo, sin preocupaciones ni amenazas acechando en cada esquina, así que ambos estábamos disfrutando del ambiente. Una vez que pagamos la cuenta y juntamos nuestras cosas, salimos del restaurante hacia la calle. El aire de la tarde pegaba de lleno y la brisa marina ya se alcanzaba a sentir a la distancia. Sin un plan fijo para lo que restaba del día, Filia sugirió que lo mejor para terminar de pasar el rato y bajar la comida sería ir al parque de diversiones que estaba ubicado cerca del muelle. La idea no sonaba nada mal, así que decidimos irnos caminando para aprovechar el clima. El trayecto fue bastante relajado. Caminamos a un paso tranquilo por las aceras de Newmer y Ryan, rodeados por el movimiento constante de la ciudad, los tranvías pasando a un lado y los comercios locales abiertos. Mientras avanzábamos, Filia iba observando los escaparates de las tiendas y haciendo comentarios casuales, mientras Samson mantenía la vista atenta a todo lo que nos rodeaba desde su cabello. Tras una caminata constante de varios minutos, el sonido de las olas rompiendo contra la costa empezó a mezclarse con el bullicio del muelle, la música a lo lejos y las risas de la gente, avisándonos que finalmente habíamos llegado al parque de diversiones frente al mar.
Al pisar la entrada del muelle, me detuve un segundo a mirar el movimiento del parque y me giré hacia mis acompañantes. Bueno, ya llegamos, dije, observando la gran estructura de la rueda de la fortuna a lo lejos. ¿Qué quieren hacer primero? La cara de Filia se iluminó al instante. Hay que ir a los juegos de destreza, propuso dando un pequeño brinco de emoción. Podemos ganar algunos premios. Ni hablar, vamos por helado o algodón de azúcar. Interrumpió Samson desde su melena, proyectándose con entusiasmo. Me quedé mirándolo con una mezcla de incredulidad y cansancio. ¿Es en serio, Samson? Acabamos de comer hace ni 20 minutos. ¿Y eso qué tiene que ver? Le replicó el parásito sin pena alguna, sacando la lengua. Yo soy un pozo sin fondo. Tengo espacio de sobra. Filia no pudo evitar soltar una risita limpia ante la respuesta de su parásito, negando ligeramente con la cabeza. Por mi parte, simplemente rodé los ojos, soltando un leve resoplido de resignación. De acuerdo. Primero iremos a unos cuantos juegos y ya después veremos qué más podemos hacer, sentenció, dando un par de pasos hacia los puestos. ¿Sí? Exclamó Filia totalmente emocionada, apresurando el paso para ponerse a mi lado mientras nos adentrábamos en el muelle. Nos adentramos por los pasillos principales del parque, dejando que la brisa del mar nos acompañara mientras caminábamos entre la gente. El lugar estaba lleno de vida, el murmullo constante de la multitud, el olor a palomitas recién hechas mezclado con el aire salado, y la música alegre que salía de las atracciones. Filia miraba hacia todos lados con los ojos muy abiertos, totalmente fascinada por el movimiento y el colorido de los puestos. El primer puesto que nos llamó la atención fue el de derribar botellas de madera con una pelota de béisbol. Filia pagó su oportunidad, se acomodó la falda y tomó la pelota con decisión. Lanzó con fuerza, pero el tiro pasó volando a centímetros de la estructura sin tocar nada. No puede ser, exclamó, apretando los puños con un berrinche infantil mientras Samson ponía los ojos en blanco desde su cabeza. Demasiada fuerza, poca precisión, le dije, dándole unas palmaditas en la espalda. Apunta al centro, no intentes romper la tabla. En su segundo intento, ajustó la postura, respiró profundo y lanzó. Esta vez las botellas salieron volando por los aires, sacándole un grito de alegría pura, mientras el encargado del puesto le entregaba un peluche mediano con forma de oso. Ella lo abrazó contra su pecho con una sonrisa enorme, mostrándomelo como si hubiera ganado un trofeo de campeonato. Seguimos caminando hasta llegar a una zona donde la gente se amontonaba alrededor de los carritos chocones. Filia me miró con una chispa traviesa en los ojos y me jaló del brazo hacia la fila. Minutos después, estábamos cada uno al volante de un vehículo. Apenas dieron la señal de inicio, Filia no dudó un segundo en acelerar a fondo e ir directo a embestirme. El impacto me tomó un poco desprevenido, haciendo que me agarrara con fuerza del volante mientras ella se reía a carcajadas al ver cómo mi carrito daba un giro brusco. Obviamente no me iba a quedar cruzado de brazos, así que maniobré rápidamente, di la vuelta por un costado y le devolví el golpe por la espalda, sacándole un chillido divertido antes de que empezáramos a perseguirnos por toda la pista entre chasis raspando y risas descontroladas. Al salir de la atracción, ambos teníamos el cabello hecho un desastre por el ajetreo y el aire del mar, pero la diversión valía completamente la pena. Caminamos hacia la orilla del muelle para descansar un momento y ver el horizonte, sintiendo el aire fresco golpear nuestros rostros mientras la tarde avanzaba a paso tranquilo. Después de tomar aire junto a la barandilla, seguimos explorando el resto del muelle. El sol empezaba a bajar lentamente, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados que se reflejaban directo sobre la superficie del agua. Filia todavía traía abrazado su peluche de oso bajo el brazo, pero sus ojos ya se habían fijado en el siguiente objetivo, la enorme rueda de la fortuna que se alzaba al final de la plataforma. David, tenemos que subir a esa, pidió señalándola con entusiasmo. La vista desde arriba tiene que ser increíble a esta hora. Suena bien, vamos antes de que se haga más tarde, asentí, caminando a su lado hacia la entrada de la atracción. Hicimos una fila corta y rápidamente nos asignaron una de las canastillas. Nos acomodamos uno frente al otro, mientras la estructura comenzaba a girar suavemente, elevándonos metro a metro sobre el nivel del mar. A medida que ganábamos altura, el murmullo de la gente abajo empezó a apagarse, sustituido por el silbido constante del viento y el crujido rítmico del metal.
Cuando llegamos a la parte más alta, la cabina se detuvo por un momento para permitir que otros pasajeros abordaran abajo. Desde esa altura, el panorama era espectacular. Toda la línea de la costa se extendía a nuestros pies, con las olas rompiendo contra los pilares del muelle y la ciudad entera respirando a nuestras espaldas. Cilia se pegó levemente a la barandilla de la canastilla, maravillada con el paisaje. El viento le despeinaba el fleco y hasta Samson parecía tranquilo, asomando un par de sus ojos amarillos para contemplar el horizonte sin soltar una sola de sus acostumbradas quejas. Valió totalmente la pena subir, murmuró Cilia con una sonrisa relajada, mirando cómo el sol tocaba el borde del mar. Sí, la verdad es que sí, respondí recargando los brazos con calma, disfrutando del silencio y de la tranquilidad del momento. La rueda volvió a girar despacio, iniciándose el descenso. Al bajar de la atracción y pisar tierra firme de nuevo, caminamos hacia uno de los puestos de bocadillos a la salida. Cumpliendo la promesa, compré un par de algodones de azúcar enormes. Le entregué uno a Cilia, quien lo recibió encantada, mientras que Samson estiró un mechón de su cabello para pellizcar un pedazo gigante del mío antes de que pudiera darle el primer bocado. Nos quedamos parados a unos metros de la orilla, disfrutando del dulce y viendo a la gente pasar, cerrando la tarde de la mejor manera posible. De repente, a pesar de que la estaban pasando de lo más tranquilo, el rostro de Cilia cambió por completo. Su sonrisa se borró poco a poco y sus hombros se cayeron con un gesto evidente de desánimo. Se quedó mirando fijamente el algodón de azúcar que sostenía en las manos, perdiendo la vista en el horizonte sin decir una sola palabra. Al notar cómo se le bajaba el ánimo de la nada, me detuve, le di un bocado al dulce y la miré extrañado. ¿Y ahora qué te pasa? Cilia soltó un largo suspiro lleno de pesadez, bajando la cabeza antes de responderme. Es que, me acabo de acordar de lo que me dijo la jefa Vanya esta mañana, murmuró con la voz apagada. Mañana tengo una sesión de fotos y de verdad no quiero ir. Me van a poner un montón de vestidos raros que no me gustan para nada. Solté un leve aliento de risa entre dientes y me encogí de hombros con total calma, mirándola sin sorprenderme demasiado por la revelación. Yo te dije varias veces que no te dejaras influir por ella, y por supuesto, no me hiciste caso. Cilia infló las mejillas con molestia y me miró de frente, cruzándose de brazos mientras soltaba un respingo defensivo. Es que no fue mi culpa, David. Me replicó con tono de berrinche, alzando la voz solo un poco. La jefa Vanya se hizo pasar por una buena persona, hablándome tan bonito y diciendo que me ayudaría de ganar algo de confianza frente a la cámara. Parecía súper amable y comprensiva. ¿Cómo iba a saber que en realidad solo quería usarme como maniquí para colgarme un montón de trajes raros, incómodos y con encaje por todos lados? Te lo advertí desde el primer día que pisaste ese lugar, le recordé, dándole otro bocado a mi algodón de azúcar. Esa mujer tiene un pico de oro para convencer a cualquiera. Te vio la cara de buena gente y te envolvió en 2 segundos. Oye, no me apoyes tanto, refunfuñó Cilia rodando los ojos, mientras Samson sacaba la lengua desde su melena para asentir en acuerdo con ella. Además, me dijo que si no iba, la sesión se cancelaría y afectaría a todo el equipo. Me hizo sentir culpable, no tuve opción. Siempre hay opción, le respondí con una ligera sonrisa burlona. Pero bueno, ya diste tu palabra. Ahora te toca aguantar un par de horas, posando con vestidos zampones mientras te toman fotos. Considera esto como parte de tu entrenamiento mental. Al escuchar mi respuesta sobre el entrenamiento mental, Cilia no desaprovechó la oportunidad. Dibujó una sonrisa maliciosa en el rostro y me miró de lado, dispuesta a cobrármela. ¿Entrenamiento mental? Se burló, arqueando una ceja con tono provocador. El mismo entrenamiento que hiciste cuando te enteraste que las personas que compraban las revistas con tu imagen eran chicas. Me quedé en silencio un segundo, manteniendo la compostura para no responder con brusquedad, aunque la puya me tomó por sorpresa. Por supuesto que no, dije cruzándome de brazos y desviando la mirada con frialdad fingida, ni siquiera sé de qué hablas. Cilia soltó una risilla divertida ante mi reacción y rodó los ojos con satisfacción, al tiempo que Samson dejaba escapar una pequeña risa entre dientes desde su melena, disfrutando de ver cómo la vuelta se le había vuelto a favor a su compañera. Cuando la noche terminó por caer por completo, tomamos el camino de regreso. Caminamos a paso tranquilo hasta llegar al edificio y subir a nuestro departamento.
Tan pronto crucé la puerta, Filia ni lo pensó dos veces. Fue directo a la sala, colocó el oso de peluche gigante sobre el sofá y se dejó caer encima, usándolo como almohada y cojín al mismo tiempo para descansar del agotador día. Miré la escena un par de segundos, satisfecho de ver todo tranquilo en la estancia, y me dirigí de inmediato hacia la cocina. Abrí la alacena y el refrigerador para sacar los ingredientes. Un par de verduras frescas, un buen trozo de carne, salsa de soya, un poco de fécula de maíz y un paquete de fideos. Samson, al ver la cantidad de comida sobre la barra, asomó la vista con curiosidad desde el cabello de Filia y soltó la pregunta. ¿Y ahora qué vas a preparar? Aunque la cena vaya a ser algo pesada, lo hago más que nada por ti, le respondí sin voltear, acomodando la tabla de picar. No quiero que vuelvas a asaltar el refrigerador a medianoche. Voy a hacer fideos con carne y verduras salteadas. El parásito soltó un gruñido de satisfacción y no tardó en soltar su dardo. Vaya, al menos sabes lo que es actuar como un verdadero cocinero personal. Lejos de molestarme por su indirecta, solo solté un leve aliento por la nariz y tomé el cuchillo para empezar a cortar la carne, poniéndome manos a la obra con la cena. Un pequeño salto de tiempo después, los tres estábamos cenando en medio de un silencio bastante agradable. Filia comía tranquila, disfrutando de su plato a un ritmo normal, mientras que de fondo Samson prácticamente devoraba todo lo que quedaba en la olla a grandes bocados, sin mostrar el más mínimo recato. Filia masticó el último bocado de su ración y dejó los palillos sobre el plato para romper el hielo. «Oye, David, ¿qué tienes pensado hacer mañana?», preguntó con curiosidad, rompiendo la calma de la mesa. «Bueno, como tengo el día libre, voy a ver si puedo ir a hacer el examen de manejo y sacar la licencia de conducir», le respondí, tomando un trago de agua. «Si todo sale bien, empezaré a buscar un buen auto para comprarlo». Filia me miró interesada y ladó un poco la cabeza. ¿Un auto? Sí. Está bien que caminemos a casi todos lados, pero para distancias más largas sí nos hace falta algo de movilidad, agregué con voz tranquila, juntando mis cubiertos. Facilitaría bastante las cosas cuando tengamos que movernos rápido por la ciudad o llevar cargas pesadas. Filia asintió levemente, estando de acuerdo con la idea. La verdad es que sí tiene mucho sentido, admitió con una sonrisa sencilla. Nos ahorraría bastante tiempo. Sí, exactamente, asentí con soltura. Filia dudó un momento, mirándome con una mueca de cierta inquietud. «¿Pero, no va a ser un gasto demasiado grande?», preguntó con tono preocupado. «Un coche no debe ser nada barato y no quisiera que te quedes sin dinero por nuestra culpa». «Descuida, no hay de qué preocuparse», le respondí para tranquilizarla de inmediato. «Desde que empecé a trabajar ahí con la jefa Vanya, he estado haciendo un buen guardadito. Entre el sueldo, los bonos y un par de inversiones sencillas que he hecho por mi cuenta, ya supero un poquito más de un par de decenas de miles de canopias». Filia abrió levemente los ojos, sorprendida por la cifra. «Además, por si cualquier cosa llega a pasar, pronto tengo pensado iniciar un pequeño negocio personal», continué, recargando los antebrazos sobre la mesa. «Aunque me va bien en ese trabajo, prefiero tener una segunda fuente de ingresos. Tengo en mente armar algo parecido a un mini supermercado. La idea es dejar a alguien de confianza a cargo en el día a día y yo solo pasar a revisar detalles de vez en cuando». Samson soltó un ligero gruñido de aprobación con la boca todavía medio llena. «Hombre de negocios», comentó entre dientes con cierto tono burlesco, antes de meter la cabeza de nuevo en la olla para continuar devorando lo que quedaba de la cena. Su interrupción dejó el ambiente aún más calmado de lo que ya estaba. Aprovechando la tranquilidad que se asentó en la mesa, decidí cambiar de tema y miré a la chica que tenía enfrente. «¿Y tú, Filia, qué tienes pensado hacer en el futuro?», le pregunté con tono sereno. La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Filia se quedó en completo silencio, mirando fijamente la superficie de la mesa mientras procesaba la idea. Pasó un largo rato en el que solo se escuchaban los ruidos de Samson terminando de comer de fondo. Buscó en su mente alguna meta clara, algún plan o aspiración definida, pero a medida que los segundos corrían, su rostro fue cambiando hacia una mueca de evidente indecisión. Al darse cuenta de que realmente no tenía una respuesta, soltó un largo suspiro y bajó la mirada. «La verdad, no lo sé», admitió con la voz algo suave y desanimada. «Prácticamente todo lo que he hecho hasta ahora ha sido gracias a ti. No he pensado mucho en qué quiero hacer después, solo en ir viviendo el día a día».
Sin embargo, justo al terminar de decir esas palabras, su propia mente viajó un paso más allá. Empezó a hilar la idea de lo que significaba ese vivir el día a día a largo plazo y al lado de quien imaginaba ese futuro. El pensamiento la tomó desprevenida y de inmediato sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso por la vergüenza, apretando las manos sobre sus muslos mientras intentaba disimular el repentino rubor. Al notar cómo se le encendían las mejillas de la nada, fruncí levemente el ceño. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Le pregunté extrañado. La respuesta de Filia fue inmediata y completamente exagerada. Se levantó de golpe de la silla, haciendo un movimiento tan brusco que Samson soltó la olla de la sorpresa. El recipiente de metal cayó al suelo con un estruendo seco, aunque afortunadamente no se derramó nada porque Samson prácticamente ya la había dejado limpia. Con el rostro ardiendo de pura vergüenza, Filia intentó recomponerse a medias mientras me miraba con pánico. No me pasa nada. Exclamó a tropezones con la voz un octavo más alta de lo normal. Es que estoy cansada y tengo sueño, nos vemos. Sin dar tiempo a responder, dio media vuelta y salió medio corriendo directo a su habitación. No. Mi cena. Alcanzó a gritar Samson mientras era arrastrado a toda prisa por el pasillo. La puerta del cuarto se cerró con un golpe firme, dejando a Filia sin terminar su plato y a Samson lamentando su trágico destino. Me quedé completamente congelado en la mesa, sosteniendo los cubiertos en el aire y rodeado por un silencio incómodo tras semejante escena. Me quedé mirando a la nada por un par de segundos, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Qué demonios acaba de suceder? Murmuré para mí mismo, echándole un vistazo al reloj de la pared. Además, si apenas son las 9 de la noche. Solté un largo suspiro, negando con la cabeza para sacarme la confusión de encima. Decidí no darle más vueltas al asunto por el momento y continué comiendo con tranquilidad, dejando para un segundo plano en mi cabeza la tarea de recoger la mesa, lavar los platos y guardar las pocas sobras en el refrigerador antes de irme a dormir. Al día siguiente por la mañana, salimos del departamento. Filia mantenía la cabeza un poco baja, parada en el pasillo con un ligero rubor todavía visible en sus mejillas. Terminé de cerrar la puerta con llave y me giré hacia ella con serenidad. Bueno, si todo sale bien, en cuanto salgas de la sesión iré a recogerte, así que solo espero que aguantes. Filia solo asintió suavemente con la cabeza, dejando escapar un pequeño murmullo de afirmación casi inaudible. Samson presenció la escena en completo silencio. Sin embargo, fijó una mirada atenta en Filia. Aunque ella no se diera cuenta en ese instante, el parásito prometió mentalmente hablar con ella más tarde a solas, sabiendo perfectamente que no era normal que se pusiera así de la nada. Una vez que salimos del edificio, caminamos juntos por un momento sintiendo el aire fresco de la mañana. Avanzamos unas cuantas calles hasta llegar a la esquina donde nuestras rutas se dividían. Nos detuvimos al borde de la acera. Bueno, aquí nos separamos, dije acomodándome la chaqueta. Se me cuidan y que les vaya bien. Gracias, David, cuídate tú también, respondió Filia, alzando la mirada para regalarme una sonrisa más tranquila mientras levantaba la mano a modo de despedida. Nos dimos un asentimiento final y tomamos caminos diferentes. Avancé a paso firme por las aceras de la ciudad, disfrutando de la mañana y del movimiento constante de las calles. El trayecto me tomó unos 30 minutos de caminata relajada, tiempo suficiente para espabilarme por completo y repasar mentalmente algunas reglas básicas de tránsito. Finalmente, llegué a las oficinas del Centro de Educación Vial y Licencias de Conducir. El edificio se veía conciso y funcional, con un flujo regular de personas entrando y saliendo con carpetas y documentos en mano. Empujé la puerta de cristal y entré al recinto, sintiendo de inmediato el cambio de temperatura gracias al aire acondicionado. Me acerqué al mostrador principal, donde un recepcionista revisaba unos papeles tras un escritorio de madera clara. Al escuchar mis pasos, el hombre levantó la mirada, acomodándose los anteojos antes de atenderme directamente. El recepcionista ajustó la pluma en su mano, abrió un grueso libro de registro encuadernado en piel gastada y fijó sus ojos en mí. Buenos días. ¿Nombre completo y edad, por favor? Preguntó directamente, manteniendo la punta del bolígrafo lista sobre una de las líneas en blanco. David Torres, 18 años, respondí con voz clara y tranquila. El hombre mojó la punta del dedo para pasar la hoja, anotó mis datos con una caligrafía rápida pero pulcra y buscó una ficha de cartón rígido entre los cajones de madera del escritorio.
Raspó el sello de tinta sobre la almohadilla, lo estampó con firmeza en el papel y me entregó el comprobante. Muy bien, Torres. Su evaluación se llevará a cabo en la sala B, al fondo del pasillo a la izquierda, explicó, señalando la dirección con la misma pluma. Las pruebas comienzan a las 9:30 de la mañana. Le corresponde el turno número 4, así que tome asiento en la sala de espera y aguarde a que llamen su nombre. Gracias, dije tomando la ficha de cartón antes de retirarme del mostrador. Caminé por el pasillo indicado hasta llegar a la sala B, me acomodé en una de las bancas de madera de la sala de espera, donde ya había un par de personas aguardando en silencio con expresión nerviosa. Con el paso de los minutos, el flujo de aspirantes fue en aumento, llenando casi por completo los asientos disponibles. El ambiente olía a papel viejo, café concentrado y al ligero vapor que entraba desde los ventanales. El tiempo transcurrió a paso constante. A las 9:30 en punto, la puerta lateral se abrió y llamaron al primer aspirante. Poco después le tocó el turno al segundo, y casi de inmediato llamaron al tercero. Fue exactamente a las 10 de la mañana cuando una voz femenina pronunció mi nombre con claridad. David Torres. Me puse de pie y me acerqué a la encargada. Era una mujer bajita, de porte firme, con finas escamas relucientes en el cuello y rasgos de pez bastante marcados en el rostro, portando una libreta de notas sujeta a una tabla de madera. Le mostré mi ficha, ella le echó un vistazo rápido, me hizo un leve gesto con la cabeza y me indicó que la siguiera. Cruzamos un doble portón de metal que daba salida al patio trasero del complejo. Al pisar la zona B, no pude evitar hacer una comparación mental con mi mundo anterior. El circuito cerrado, delimitado por conos naranjas, líneas amarillas pintadas sobre el asfalto y curvas pronunciadas, se parecía bastante a una pista de carreras de go-karts. La evaluadora caminó hasta un automóvil sedán de color oscuro y bastante sobrio que estaba estacionado al inicio del circuito. Suba al vehículo y ajuste sus espejos antes de encender el motor, indicó con voz profesional. Rodé el auto, me acomodé en el asiento del conductor y ajusté el respaldo a mi estatura. Segundos después, la mujer abrió la puerta y ocupó el lado del copiloto, acomodando su tabla sobre las piernas con el bolígrafo listo para empezar a calificar. Tiré de la correa del cinturón de seguridad y dejé que el pestillo metálico encajara con un clic firme. A mi lado, la evaluadora hizo exactamente lo mismo, acomodándose en el asiento del copiloto. El interior del sedán quedó sumido en un silencio expectante por unos instantes, apenas interrumpido por el sonido del viento golpeando ligeramente las ventanillas cerradas. Aproveché ese breve momento de calma para fijar la vista en la hoja de instrucciones que me habían entregado previamente. Repasé mentalmente el croquis trazado en tinta. Las curvas cerradas, las paradas obligatorias, el tramo de aceleración y, por supuesto, la zona de estacionamiento en paralelo delimitada por barreras de madera. Memoricé cada giro que tenía que hacer y los tiempos estimados de cada maniobra antes de colocar el papel con cuidado sobre el tablero. La mujer a mi lado tiró un poco más de su cinturón, asegurándose de que la correa cruzara correctamente sobre su hombro y pecho. Una vez cómoda, acomodó su pesada tabla de madera sobre el regazo, preparó su bolígrafo y se giró ligeramente hacia mí, adoptando una postura completamente estricta. David Torres, 18 años, leyó en voz alta con tono formal, confirmando los datos de mi ficha de cartón. Muy bien. La evaluación consistirá en recorrer el circuito en su totalidad respetando cada señalamiento. Calificaremos su control sobre el volante, el uso adecuado del embrague y los frenos, su capacidad para medir las distancias en maniobras reducidas y el respeto a los señalamientos de alto total. Cualquier cono derribado, giro imprudente o frenado brusco innecesario restará puntos directamente de su calificación final. ¿Entendió todo el procedimiento? Mantuve ambas manos descansando con tranquilidad sobre el volante de cuero gastado y asentí con la cabeza, mirándola de reojo. Todo entendido, respondí con voz serena. La evaluadora asintió levemente, apoyó la punta de su pluma sobre la primera casilla de su hoja de evaluación y me dio la señal esperada. Perfecto. Encienda el motor e inicie con la prueba. Giré la llave en el encendido y el motor cobró vida con un ronroneo parejo. Presioné el embrague, metí primera velocidad y quité el freno de mano con un movimiento fluido y natural. Eché un vistazo rápido a los espejos lateral y retrovisor antes de incorporarme al carril del circuito. La evaluadora no tardó en soltar las primeras indicaciones y un par de preguntas teóricas sobre prioridades de paso y señalizaciones a alta velocidad.
respondí a cada una con tono tranquilo y preciso, mientras mis manos y pies actuaban en perfecta sincronía. Apenas la mujer terminaba de formular un escenario hipotético, yo ya había accionado la direccional correspondiente, reducido la marcha con la caja de cambios antes de entrar a una curva cerrada y mantenido la distancia correcta respecto a las barreras. La verdad es que no necesitaba que me llevara de la mano en cada tramo. La experiencia al volante que conservaba de mi vida anterior me permitía anticipar cada movimiento del auto de forma instintiva. Miraba fijamente hacia el frente, con la espalda bien erguida contra el asiento y una actitud serena, manteniendo el control total del vehículo sin mostrar un solo chispazo de nerviosismo o duda al tomar el volante. La encargada notó esa postura casi de inmediato. Acostumbrada a ver novatos sudando frío o aferrándose al volante con los nudillos blancos, la compostura fría y metódica con la que me desempeñaba llamó su atención. Bajó la vista hacia la tabla de madera y garabateó un par de notas adicionales en la hoja de evaluación, anotando de forma positiva mi temple y mi capacidad de respuesta anticipada ante las maniobras. Superamos el zigzag de conos sin rozar ninguno y encaramos la recta final donde se encontraba la prueba de estacionamiento en reversa. Antes de que la mujer alcanzara a abrir la boca para darme la orden de detenerme y alinear el vehículo, yo ya había frenado suavemente a la distancia exacta, metido la marcha atrás y comenzado a girar el volante con una soltura impecable. Entré al cajón de un solo movimiento fluido, dejando el sedán perfectamente centrado entre las marcas de pintura y frenando a escasos centímetros del tope de madera. Apagué el motor, coloqué el freno de mano y dejé las manos descansando sobre el volante en completo silencio, deteniéndome justo en el punto exacto antes de que la encargada hubiera podido articular la indicación. La mujer se quedó con la pluma en el aire y la boca a medio abrir, mirando alternadamente el retrovisor exterior y la distancia impecable con el borde de la pista, sorprendida por la precisión del cierre. La evaluadora guardó silencio un par de segundos, mirando la tabla de notas y luego la alineación perfecta del auto con las marcas del asfalto. Dejó escapar un suspiro de asombro y se acomodó los anteojos antes de girarse hacia mí. Llevo más de 20 años como evaluadora en este centro, dijo con voz pausada pero sorprendida, y es la primera vez que veo a un novato sacar una puntuación perfecta. Sabías exactamente qué hacer antes de que pudiera indicártelo. Me miró fijamente, escudriñando mi expresión con curiosidad. Dime, Torres, ¿ya habías tenido experiencia previa al volante o conducido antes? Mantuve la compostura y la miré a los ojos, respondiendo con la soltura y honestidad habituales. Sí, la verdad es que ya tenía algo de experiencia. He conducido antes, pero siempre bajo supervisión. Una pequeña mentira piadosa para no meterme en explicaciones innecesarias sobre mi pasado. La mujer asintió con evidente satisfacción, apreciando la sinceridad en mi respuesta en lugar de intentar inventar excusas o presumir. Se nota bastante esa práctica, asintió, marcando un último sello con fuerza en la hoja antes de arrancar un comprobante de cartulina. Toma esto. Me extendió una ficha especial de pase directo. Esta es la ficha de aprobación para la toma de fotografía de tu licencia. Ve a la recepción principal para que te indiquen a qué cabina pasar y dónde esperar la entrega del documento. Muchas gracias, respondí, tomando la cartulina con cuidado. Ambos bajamos del sedán y caminamos de regreso al interior del complejo. Al cruzar el portón de la zona B, regresamos a la sala de espera. Mientras la evaluadora se dirigía a la puerta lateral para llamar al quinto aspirante de la lista, yo continué mi camino a paso tranquilo hacia el mostrador de recepción. Llegué al mostrador de recepción y me acerqué al hombre tras la barra, extendiéndole la ficha de aprobación que me acababa de dar la evaluadora. Buenas, de nuevo. Me indicaron que entregara esto aquí para continuar con el trámite, le dije con voz tranquila. El recepcionista tomó la cartulina, le echó un vistazo rápido y entornó los ojos al ver el sello de puntuación perfecta. Me miró por encima de sus anteojos con una leve muestra de sorpresa antes de tomar su timbre de tinta y marcar la ficha con un golpe firme. Impresionante, Torres, comentó, devolviéndome el papel marcado. Siga por este pasillo a la derecha hasta la puerta número 3. Ahí le tomarán la fotografía para el documento. Una vez que termine, entregue esta misma ficha en la ventanilla de caja junto con el pago correspondiente para que le liberen la licencia. Entendido, muchas gracias, asentí guardando la ficha. Caminé por el corredor hasta la puerta indicada y me adentré en un pequeño estudio adaptado.
El encargado de la cámara me indicó dónde ponerme de pie, frente a un fondo neutro de color gris. Ajustó el trípode, me pidió que mirara al frente con expresión seria y el obturador sonó con un fogonazo de luz rápida. Salí de la cabina y me dirigí a la zona de cajas para esperar a que procesaran el plástico. Me acomodé en una banca por unos 10 minutos hasta que la voz de la cajera resonó por el altavoz llamando mi nombre. Me acerqué a la ventanilla, donde ya tenían la tarjeta laminada lista junto con un par de formularios oficiales. Aquí tiene su licencia de conducir, joven Torres, dijo la cajera alineando los documentos. Solo necesito que firme este libro de registro, este duplicado de recibido y realice el pago del trámite. Entregué la ficha marcada por el recepcionista y saqué del bolsillo de mi chaqueta el cheque de nómina autorizado que la jefa Van ya me había proporcionado previamente para cubrir estos gastos. La cajera revisó el documento bancario, selló los recibos de pago y me entregó una copia de la factura junto con mi nueva licencia de conducir de plástico rígido. Guardé la tarjeta con cuidado en mi billetera, me despedí con un asentimiento cortés y me encaminé hacia la salida del edificio, dando por concluido el trámite con éxito. Caminé un par de cuadras hacia la avenida principal, tal como lo había planeado, hasta llegar a un concesionario de vehículos bastante amplio que se encontraba justo en esa zona. Empujé las puertas de cristal y entré al establecimiento, donde el ambiente olía a pintura fresca, neumáticos nuevos y cera para autos. El lugar era luminoso y espacioso, con varios modelos de la época exhibidos sobre plataformas circulares y bajo luces halógenas que resaltaban sus carrocerías. Me detuve frente al primer sedán compacto, lo rodeé despacio con las manos en los bolsillos y analicé sus líneas en completo silencio. Me agaché un poco para revisar la altura de la suspensión, toqué con los nudillos la chapa para comprobar su grosor y evalué el tamaño de la cajuela. Caminé después hacia una camioneta de estilo urbano, pero la descarté al instante por ser demasiado aparatosa para callejear rápido por la ciudad. Estuve recorriendo el piso de exhibición durante varios minutos, observando cada vehículo con detenimiento, comparando acabados y evaluando mentalmente cuál se adaptaría mejor a nuestras necesidades de movilidad sin llamar demasiado la atención. Disculpe, joven, ¿busca algo en particular o necesita ayuda con algún modelo? Escuché una voz amable a mis espaldas. Me giré y vi a una de las empleadas del concesionario, que llevaba un portapapeles bajo el brazo y una sonrisa cortés de atención al cliente. No dudé en ir directo al grano. Sí, busco algo muy específico, le respondí con calma. ¿De casualidad tienen algún modelo que sea rápido, que no gaste tanto combustible y que además tenga un poco de capacidad todoterreno? Algo resistente que responda bien tanto en ciudad como en caminos algo maltratados. Al escuchar mi petición, la trabajadora parpadeó un par de veces, sorprendida por la inusual combinación de requisitos, pero enseguida cruzó los brazos y desvió la mirada hacia el catálogo mental de los vehículos disponibles en el inventario actual. Se quedó en completo silencio durante unos segundos, tamborileando los dedos sobre el portapapeles mientras repasaba marcas, fichas técnicas y especificaciones de motor para ver si cumplía con exactamente lo que estaba buscando. Tras unos momentos de deliberación, la trabajadora soltó un ligero suspiro y negó suavemente con la cabeza, mostrando una mueca de disculpa. Lo siento mucho, joven, dijo con tono apenado. Por el momento no contamos con un vehículo que reúna esas tres características juntas. Los modelos rápidos que tenemos son demasiado bajos y consumen bastante, y los de mayor tracción son pesados. Dejé escapar un leve chasquido de decepción, aunque mantuve la compostura. Es una lástima, comenté tranquilamente. De todos modos, le agradezco mucho la atención. Antes de dar media vuelta para marcharme, me detuve un segundo y me giré de nuevo hacia ella. Disculpe, ¿de casualidad hay algún otro concesionario cerca de aquí donde pueda ir a revisar si tienen algo así? La empleada pareció recordar algo y señaló hacia la salida con su bolígrafo. Sí, a unas 3 cuadras hacia el norte, sobre esta misma avenida, hay otra agencia bastante grande. Suelen manejar un inventario más variado de modelos importados y de uso mixto. Quizá ahí sí tengan el auto que está buscando. Perfecto. Muchas gracias por la información, le respondí con un asentimiento cortés. Sin perder más tiempo, salí del concesionario y me encaminé a paso constante hacia el norte para probar suerte en la siguiente agencia. Caminé las 3 cuadras indicadas hacia el norte hasta toparme con la fachada de la segunda agencia.
Al cruzar las puertas, la diferencia fue evidente desde el primer segundo. El lugar era considerablemente más amplio y la variedad de modelos en exhibición resultaba mucho más extensa, abarcando desde utilitarios robustos hasta cupés deportivos. No quise perder tiempo rondando por los pasillos. Divisé a una empleada vestida con el uniforme del concesionario que conversaba tranquilamente con un par de compañeros cerca del centro de atención. Me acerqué a ellos a paso decidido. Disculpen la interrupción, dije con voz serena y educada. Quisiera ver si me pueden ayudar con una consulta. La chica no mostró molestia alguna por el corte en su charla. Se despidió de sus colegas con un leve gesto y se giró hacia mí con una postura completamente servicial. Sin problema, joven. ¿En qué le puedo ayudar hoy?, preguntó amablemente. Le expliqué exactamente lo que andaba buscando. Un vehículo que combinara buena velocidad, un consumo de combustible eficiente y la resistencia necesaria para responder bien en terrenos complicados o maltratados. Al escuchar la lista de requisitos, la trabajadora guardó silencio un breve instante, repasando mentalmente el catálogo de la agencia. Sus ojos se iluminaron ligeramente al dar con la opción adecuada y volvió a mirarme con una sonrisa confiada. Sí, de hecho sí tenemos un par de modelos que se adaptan a ese perfil, aseguró. Si gusta seguirme, lo llevo directamente a la zona donde los tenemos exhibidos para que los revise. Por favor, muchas gracias, respondí, acompañándola mientras nos adentrábamos en el piso de ventas. La trabajadora nos guió hasta una sección elevada del concesionario, donde dos vehículos destacaban bajo los reflectores. Ambos lucían una construcción impecable. Chasis reforzados, neumáticos de buen agarre y líneas aerodinámicas que denotaban potencia. Me acerqué a observarlos de cerca, notando de inmediato la principal diferencia entre ambos. Disculpe, dije, señalando las carrocerías, ¿por qué este solo tiene una fila de asientos y el otro cuenta con dos? La empleada se acomodó el portapapeles y me explicó a detalle con tono profesional. El modelo de una sola fila es una edición especial pensada para aligerar peso al máximo, optimizar el consumo de combustible y ofrecer una respuesta inmediata en terrenos difíciles. En cambio, el de dos filas es un modelo exclusivo. Mantiene la misma potencia, suspensión reforzada y eficiencia de motor, pero añade espacio para pasajeros y una cabina de lujo adaptada para viajes largos. Al ser versiones tan específicas y de fabricación limitada, ambos pertenecen a nuestra gama más alta. Analicé detenidamente el interior del modelo exclusivo a través de la ventanilla. Tener espacio suficiente para filia, Samsung y llevar equipaje o carga en el asiento trasero valía completamente la pena a largo plazo. ¿Qué precio tiene el de dos filas?, pregunté sin rodeos, mirando directo a la trabajadora. La mujer revisó la ficha técnica en su portapapeles antes de responder. Al ser una variante exclusiva de importación y contar con unidades muy contadas en la ciudad, su costo de salida es de 60.000 canopias. Antes de que pudiera articular una palabra, la empleada notó mi mirada fija en el vehículo y se adelantó con una sonrisa comprensiva, levantando levemente las manos. Sé que es un precio bastante elevado, joven, admitió con franqueza. Para que se haga una idea, el costo promedio de los autos estándar en el mercado ronda entre las 10.000 canopias para los modelos más básicos, y hasta las 30.000 para los gama media de uso familiar. 60.000 es una inversión considerable. Guardé silencio durante unos segundos. 60.000 canopias era una cifra enorme para cualquiera en Newmer Irian, pero haciendo cuentas rápidas con lo que tenía guardado y los fondos que la jefa Van ya me había respaldado para esta adquisición, el número cuadraba perfectamente. Además, la durabilidad, el espacio para los tres y el desempeño en carretera valían cada centavo. Miré de nuevo la carrocería del auto exclusivo, apreciando los acabados, y me giré hacia la trabajadora con absoluta tranquilidad. ¿Dónde firmo y dónde entrego el cheque? Me lo voy a llevar hoy mismo. La empleada se quedó helada por un segundo, parpadeando con los ojos de par en par, como si no hubiera escuchado bien, antes de que una enorme sonrisa profesional apareciera en su rostro. Por supuesto. Acompáñeme a la oficina principal, por favor. El trámite fue rápido y eficiente. Pasamos al escritorio de la administración, donde revisaron el cheque bancario de respaldo, firmé el contrato de compraventa, el registro de propiedad y la póliza de seguro. En menos de 40 minutos, los mecánicos del lugar terminaron de hacer la inspección de entrega, cargaron el tanque de combustible y pulieron los detalles finales.
Cuando el portón del taller del concesionario se abrió, salí conduciendo la máquina a la calle con el motor rugiendo suavemente. Se sentía estable, potente y ridículamente cómodo. Con el reloj marcando casi el mediodía, me incorporé al tráfico de la ciudad directo a buscar a Philly al terminar su sesión de fotos. Avancé a paso tranquilo por la avenida principal hasta estacionar justo frente a la entrada de la agencia de revistas de la jefa Vanya. En ese preciso momento, las puertas de cristal del edificio se abrieron y Philly salió a la banqueta. Se le veía completamente agotada, con los hombros caídos y una expresión de cansancio mental absoluto tras haber soportado horas entre cambios de ropa, luces de estudio y órdenes de los fotógrafos. Giré suavemente el volante y detuve el auto reluciente justo delante de ella. Presioné el botón para bajar la ventanilla del copiloto y me asomé con una ligera sonrisa. ¿A dónde tan cansada?, pregunté con tono desenfadado. Al escuchar mi voz, el rostro de Philly cambió por completo. La pesadez de sus ojos pareció esfumarse en un segundo, sustituida por una mezcla de asombro y desconcierto, mientras miraba alternadamente el vehículo impecable y a mí tras el volante. «David», exclamó, acercándose un paso a la acera. «¿Este es el auto que fuiste a comprar?». «El mismo», respondí afirmativamente, acomodándome en el asiento. «Sube, te llevo de regreso». Philly no dudó ni un solo segundo. Abrió la puerta del copiloto y se adentró en la cabina, dejando escapar un suspiro de alivio en cuanto se acomodó sobre los asientos de piel. Al cerrar la puerta, el aislamiento acústico del exterior fue inmediato, envolviéndonos en una atmósfera fresca, sumamente cómoda y impregnada por ese característico e inconfundible olor a auto nuevo recién salido de agencia. Mientras Philly terminaba de pasar la mano con fascinación sobre el tapizado de la consola central, un par de golpecitos suaves y rimados sobre la ventanilla del conductor nos hicieron girar a ambos al mismo tiempo. Al otro lado del cristal estaba Vanya. Tenía los brazos cruzados, una postura impecable y una sonrisa felina y depredadora dibujada en el rostro mientras escaneaba cada pulgada del vehículo reluciente. Presioné el botón y la ventanilla bajó despacio, dejando entrar el sonido del tráfico y la presencia dominante de mi empleadora. «Mira nomás», soltó Vanya con un tono marcadamente burlón y una ceja levantada. «Vas y te compras algo bonito, pero no lo compartes, ¿eh?». La satisfacción de haber salido de la agencia con un auto perfecto duró exactamente hasta ese segundo. Dejé caer la cabeza contra el volante con un peso dramático, soltando un largo y resignado suspiro antes de volver a levantar la mirada hacia ella. La miré fijo, con los ojos entrecerrados y la cara de alguien a quien le acaban de arruinar sin piedad el mejor día del mundo. «Jefa Vanya», murmuré con la voz más monótona que pude poner, sabiendo perfectamente que no me iba a librar de sus comentarios ni de sus peticiones tan fácilmente. Sin pedir permiso ni esperar una invitación, Vanya caminó rodeando la parte trasera del auto, abrió la puerta posterior y se deslizó directamente hacia los asientos traseros con total compostura, acomodándose como si fuera la dueña de la unidad. «¿Qué se supone que está haciendo?», recriminé de inmediato, girándome desde el asiento del conductor con el ceño fruncido. Vanya acomodó su falda, se echó hacia atrás sobre el respaldo de piel y me miró con la expresión más cínica y tranquila del mundo. «¿Qué? No estoy haciendo nada malo. Solo estoy subiéndome al auto de uno de mis empleados, ¿hay algo malo en eso?». «Sí, absolutamente todo», respondí sin vacilar, mirándola fijamente. «Aunque sea mi jefa, no tiene derecho a subirse a mi vehículo sin mi consentimiento». A Vanya le importó menos que un pepino mi reclamo. Dejando mis palabras en el aire, bajó la ventanilla trasera por completo, sacó la cabeza hacia la fachada del edificio de la agencia y soltó un grito que resonó por toda la acera. «Olivia. Ven acá, sal rápido». A los pocos segundos, la puerta del edificio se abrió de par en par y Olivia salió a la calle mirando a ambos lados con evidente desconcierto. Se acercó a la banqueta y miró hacia la ventanilla. «¿Qué ocurre, jefa?», preguntó Olivia confundida. «Sube al auto», le indicó Vanya, esta vez con una voz mucho más calmada y natural, haciéndole un gesto con la mano. Olivia no lo dudó ni un segundo. Abrió la otra puerta trasera y ocupó el asiento junto a Vanya. Solo cuando la puerta se cerró y cruzó la mirada hacia el frente, notó que yo estaba al volante y que Philly descansaba en el asiento del copiloto. «Hola, David», saludó Olivia sorprendida pero con una sonrisa amable. «Hola,
Solté a secas, soltando un leve resoplido de molestia mientras apretaba el volante con más fuerza de la necesaria, sabiendo que mi plan de regresar a casa tranquilos acababa de ser arruinado por mi jefa. Mantuve las manos fijas en el volante mientras el aire acondicionado del auto soplaba en un silencio tenso. Filia se encogió en su asiento, intentando volverse invisible para evitar cruzarse en el fuego cruzado entre su jefa y yo. Atrás, el olor a tapicería nueva ya competía directamente con el perfume costoso de Vanya. Bueno, rompió el silencio Vanya, apoyando los codos sobre el respaldo de mi asiento y asomándose justo entre Filia y yo. Ya que estamos todos cómodos en tu transporte reluciente, ¿a dónde nos llevas a comer? A ningún lado, respondí sin dudarlo un segundo, mirándola por el retrovisor. Las llevo a la puerta de la agencia para que se bajen y nos dejen ir a casa. Ay, por favor, David, no seas tacaño, intervino Olivia, acomodándose el cabello mientras curioseaba los acabados del techo. Estrenar algo así no pasa todos los días. Lo mínimo que puedes hacer es invitarnos a comer para celebrar la ocasión. ¿Celebrar? Saltó Samson desde la cabeza de Filia, haciendo que Olivia diera un pequeño brinco en su lugar. Si este tipo se gastó una fortuna en esta lata con ruedas, lo mínimo que nos debe es un banquete completo. Exijo los mejores platillos. Samson, cállate. Murmuró Filia, cubriéndose la cara con ambas manos, completamente avergonzada. Vanya soltó una carcajada limpia y dominante que retumbó en la cabina. Me agrada el parásito, tiene buena visión, comentó Vanya, dándole un par de palmaditas al tapizado del techo. Escucha a su melena, David. Pon primera marcha y llévanos a un buen lugar en el centro. Número 1. Samson no es una melena, corrigió Filia en voz baja, aunque nadie le puso atención. Número 2. Este auto no avanza un solo metro hasta que ustedes dos bajen del asiento trasero, sentenció, cruzándome de brazos mientras el motor continuaba encendido en punto muerto. ¿Y romper el corazón de tus dos superiores jerárquicas? Preguntó Vanya con un dramatismo exagerado, llevándose una mano al pecho. ¡Qué desconsiderado! Olivia, anota en su expediente. Falta de espíritu de equipo y resistencia a la convivencia laboral. Anotado en mi libreta mental, jefa, secundó Olivia con una sonrisa burlona. Miré a Filia pidiéndole auxilio con la mirada, pero ella solo me devolvió una sonrisa apenada y encogió los hombros, sabiendo perfectamente que cuando a Vanya se le metía una idea en la cabeza, era imposible sacársela. Suspiré profundamente, dejando caer los hombros en una rendición absoluta. No había forma de ganar esta batalla. Está bien, mascullé, metiendo la primera velocidad con un chasquido seco. Vamos por comida. Pero ustedes pagan su parte. Por supuesto que no, paga el dueño del auto nuevo, celebró Vanya reclinándose cómodamente en la parte trasera mientras el sedán se incorporaba suavemente al tráfico de la avenida. Las odio que siempre se aprovechen de mí, murmuré entre dientes con el ceño fruncido, apretando el volante mientras mantenía la vista fija en el camino. Mis palabras solo provocaron un par de risitas entrecortadas y compartidas desde el asiento trasero. Tanto Vanya como Olivia disfrutaban enormemente de la escena, acomodándose a su gusto sobre los asientos de piel del auto nuevo. Filia, a mi lado, se giró levemente hacia mí. Con una expresión apenada pero dulce, me dedicó una pequeña sonrisa reconfortante y apoyó suavemente su mano sobre mi hombro. Tranquilo, David, susurró con voz suave para que solo yo la escuchara. Lo estás haciendo muy bien. Al menos el viaje es cómodo. Solté un último resoplido de resignación, aunque el gesto de Filia terminó por suavizar un poco mi molestia mientras avanzábamos lentamente entre el tráfico de la ciudad.